porque bueno, Mm, estaba Te voy a ocupado interrumpir. ¿Me y permitís un momentito? sí, ¿Qué tal? Buenos días a todos. Acabamos de iniciar la grabación del encuentro sincrónico del día 26 de abril del curso Construcción de vínculos en el ámbito educativo mediante metodologías activas. Le doy la bienvenida a todos y muchas gracias por participar. Estamos justo en un momento de consulta. En este momento un compañero está por hacer una consulta. Yo les sugeriría que si son casos particulares, lo pueden hacer o por privado o lo dejamos para la finalización del encuentro sincrónico. La idea es que en el encuentro trabajemos lo que sea general. Cuando son situaciones muy particulares, muy específicas del desempeño de cada uno de ustedes, lo ideal sería poderlo o trabajar en privado o trabajarlo cuando finalicemos la clase de hoy, si es que les parece. Si la consulta es más general y puede resolverle dudas a otros compañeros, sí, no hay ningún problema, los podemos tratar entre todos. Pero una manera de ser respetuoso con los tiempos de los demás también es que los temas particulares los podamos ver de manera personal, si les parece. Bueno, eh, así que me vas a permitir un momento, Sergio, por favor. Vamos a dar inicio a la clase y dentro de un rato vamos a abrir el debate para trabajar concretamente con el trabajo integrador de los niveles que estamos cursando. En el día de hoy queríamos trabajar con el equipo de capacitadores con respecto a las habilidades blandas. Si bien nosotros trabajamos en los encuentros pasados competencias, destrezas, habilidades, lo hicimos de manera general, muy amplia es la temática, es difícil poder destinar un tiempo específico, muy profundo para desarrollar cada una de ellas. Sí tenemos mucho material teórico en la plataforma para poder hacer lectura y también, lógicamente, tenemos la posibilidad de poder investigar más sobre la temática en caso de que nos interese. En particular, el día de hoy voy a compartirles ahora pantalla. Dejen, vamos a ver. Recuerden que cuando estamos en clase sincrónica, más que nada a los que me envían mensajes por WhatsApp en este momento, no puedo atenderlos, es imposible, no estoy viendo el celular y no puedo detenerme a responder mensajes, lo hago después de la clase. Saludos a todos que están en este momento también por YouTube, gracias para los que hicieron las suscripciones. La idea de que hagan la suscripción al canal era para que pudiéramos transmitir en directo y todo medianamente las mismas oportunidades de poder ver los encuentros sincrónicos. Voy a compartir pantalla, por lo tanto yo ya pierdo la visión con respecto a ustedes. Si tienen algún inconveniente con el audio, imágenes, por favor me lo hacen saber, abren sus micrófonos y me avisan. Las profes van a estar atentas también a su participación en el chat. Con respecto a las asistencias, hay muchas maneras de tomar asistencia en el encuentro sincrónico. Se lo hace por la participación, se lo hace por las transcripciones después de los chats, así que no desesperen con respecto a eso, que seguramente van a tener su asistencia como corresponde, tanto los que están presentes en el Meet como los que están viendo la transmisión en directo desde YouTube. Me avisan si pueden ver la pantalla. Yo salgo del Meet, me voy hacia Paddle. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, sí, sí. Bueno, Sí, profe.
Les decía que hoy vamos a trabajar sobre qué son las habilidades blandas. ¿Qué conocen ustedes por habilidades blandas? Bueno, acá tenemos una pequeña definición, pero ¿qué conocen por habilidades blandas? Abran sus micrófonos, vamos a ir interactuando entre todos. ¿Qué ideas tienen ustedes cuando decimos o mencionamos con respecto a las habilidades blandas? ¿No tienen idea? ¿Nunca escucharon? Bueno, están calladitos. Profe, Sí, profe, sí, Mariana. bueno, yo interpreto que no solo nos vamos al contexto de los contenidos, sino que entra también lo didáctico, lo emocional, o sea, yo lo interpreto desde ese punto de vista, lo lúdico, como habilidades blandas, o sea, no algo eh, tan rígido. A eso yo lo Bien, interpreto así. bien, bien. Cuando nosotros pensamos en, sin ir más lejos, cuando nosotros pensamos en algo blando, es algo que puede llegar a tener movimiento, ¿no? Que puede llegar a ser flexible, que tiene, que no tiene esa rigidez, esa dureza, esa firmeza de otro material. Hablando propiamente de materiales. Cuando nosotros hablamos de habilidades, estas habilidades tienen que ver, como nos dice acá la definición, tienen que ver con competencias interpersonales, es decir, de qué manera yo me puedo relacionar con otros, de qué manera esa relación puede tener un canal abierto o puede ser más restringida con respecto a la interacción. Me voy a explicar. Tenemos en nuestro grupo de estudiantes muchas veces estudiantes que son muy capaces de resolver actividades de cualquier índole, ¿no? Puede ser en matemática, en lengua, en destrezas físicas, artísticas, musicales, tocan instrumentos, fantástico. Lo ponen frente a una computadora y tienen destrezas quizás sobresalientes con respecto a sus compañeros. Pero nosotros los percibimos como, por ejemplo, tímidos. Tienen dificultades para interactuar socialmente, tienen dificultades para expresarse verbalmente, o no pueden manejar sus emociones, sus frustraciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir, no podemos decir que un estudiante es o no inteligente o no en función a las habilidades duras o técnicas específicas de contenido, porque las inteligencias las venimos trabajando desde hace aproximadamente una década para acá, ya están definidas de distintas índoles. Recién mencionaba, por ejemplo, a modo de ejemplo, la inteligencia musical, ¿no? Antes no era considerada una clase de inteligencia. Era inteligente el que podía resolver un problema matemático, o era inteligente el que sacaba una calificación muy alta en determinada área del conocimiento. Pero no era inteligente aquel que podía o tenía destrezas o habilidades para, por ejemplo, tocar, no sé, piano, guitarra o algún instrumento musical. Entonces, muchas veces las habilidades se confunden con las inteligencias. Decimos, tenemos estudiantes que tienen dificultades, ¿no? Dificultades académicas y sin embargo tienen habilidades blandas muy bien desarrolladas. Vamos a un ejemplo bastante concreto. Todos en algún momento en nuestras aulas tuvimos el estudiante que es charlatán, ¿no? Y a ver, sin intención de catalogar, que siempre lo tratamos al tema, ni de etiquetar, pero es el chanta, ¿no?
el que no estudia, el que no presenta nada, pero tiene una labia para conseguir lo que necesita del profesor. Profe, no me desapruebe, deme una oportunidad más, por favor, profe, yo le traigo la próxima semana todos los trabajos, le traigo la carpeta completa. Y llega un momento que más allá de la posición rígida del profesor, termina cediendo a los pedidos de este estudiante. Le da otra oportunidad, lo escucha. Ante la mirada de sus compañeros, los compañeros muchas veces dicen, pero no es justo, no hizo, en todo el año no hizo nada y ahora la charla la profesora un ratito y consigue lo que quiere. No sé si consigue lo que quiere, pero tiene una habilidad blanda, una destreza para persuadir, para comunicar las necesidades que tiene, que quizás otro de los compañeros no lo tiene. Se cierran tan simplemente con una respuesta del profesor. Bueno, estás desaprobado porque no me trajiste el trabajo práctico. Y ese estudiante lo acepta, no dice nada, calladito, elabora nuevamente sus trabajos prácticos, la evaluación, o ni siquiera pide la posibilidad de, por ejemplo, un recuperatorio. Y sin embargo, hay otros estudiantes que de manera, lo estamos tomando a modo de ejemplo, de manera comunicativa, insistentemente tratan de conseguir una segunda oportunidad, ¿sí? Lo vemos en estudiantes de secundaria, lo vemos muchas veces en primaria, tenemos algunos estudiantes que conversan con todos, permanentemente están hablando, muchas veces decimos es indisciplinado, y no necesariamente tiene que ver con la disciplina, sino que tiene que ver con la necesidad de comunicarse con el otro y de ser aceptado según esa posibilidad. Entonces podemos decir que las habilidades blandas, ese conjunto de competencias interpersonales, como nos dice la definición, también delimita cuáles son las posibilidades que tienen esos estudiantes de interactuar o no con el entorno dentro de un aula o dentro de una institución educativa. Esas habilidades blandas tienen algunas características. Decíamos que, por ejemplo, las interpersonales tienen que ver con la relación con el otro. De qué manera yo me puedo relacionar, me puedo comunicar con el otro, ya sea par o sea docente. Adaptativas son las que permiten que dentro de esos entornos, dentro de esos contextos, ellos puedan sentirse aceptados, ¿no? Las emocionales son quizás un poco más difíciles de definir porque cada uno de los individuos tiene particularidades y tiene singularidades que deben ser respetadas y que muchas veces son muy difíciles de distinguir a la hora de hacer un diagnóstico, de hacer una evaluación con respecto a nuestro grupo clase. Emocionalmente hay estudiantes que pueden manejar esas emociones, tanto de alegría como de frustración, y hay otros estudiantes que no saben cómo manejarlas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de habilidades blandas, tenemos que pensar que esas habilidades blandas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de una planificación. Tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de las actividades, porque las frustraciones no necesariamente van ligadas con lo que no sabe hacer el estudiante, sino con aquello que hizo y no salió como él esperaba que saliera. A modo de ejemplo, un estudiante que está acostumbrado a sacarse calificaciones altas, notas numéricas altas, un 10, por ejemplo, porque aspira, nos pongamos a ver en una situación concreta, un sexto grado de primaria, aspira a la bandera y estamos cursando el sexto grado y está acostumbrado a sacarse 10, 10, 10, 10, y una de las calificaciones es un 8 o un 9. Nosotros podríamos decir, pero bueno, es una calificación alta, está muy bien, es una muy buena nota. Pero ese estudiante
siente una frustración. Siente una frustración porque según sus necesidades y su percepción, no llegó, no alcanzó a los objetivos que tenía. Entonces, las frustraciones no necesariamente, no siempre están ligadas solamente al fracaso, a decir, este estudiante no aprobó, sino que muchas veces también están ligadas esas frustraciones emocionales a no haber alcanzado a cumplir sus propios objetivos o la finalidad que ellos tenían. Tenemos también, bueno, las comunicativas, las expresamos recién. Tenemos algunos ejemplos de habilidades blandas. Esa comunicación afectiva muchas veces no es asertiva, que no es lo mismo. Una comunicación asertiva o una escucha asertiva tiene que ver con del otro lado de la comunicación, siempre para que exista una comunicación, al menos tienen que haber dos partes, si no, caso contrario, yo estoy nada más que haciendo un monólogo. Si en esa comunicación no existe un canal abierto y con especificaciones marcadas, con algún objetivo, con alguna demanda por parte de los miembros de la comunicación, no necesariamente es asertiva. Puede ser una comunicación vacía y muchas veces también nos sucede eso con los estudiantes. Como docentes emitimos algún mensaje, pero lo estamos haciendo a nuestro modo, con nuestras características docentes, con nuestras características dentro de las prácticas. No estamos hablando de consigna, ¿no? Estamos hablando de mensaje y de comunicación. Y ese mensaje a la otra parte, a los estudiantes, no les llega de la misma manera. No les llega con la misma intensidad, con la misma profundidad o con la misma claridad. No llega de esa forma porque no cumple ese mensaje, esa comunicación, no cumple las características con respecto a los intereses o a las finalidades que los estudiantes necesitan con respecto a una determinada contención en el ámbito del aula. Dice también que las habilidades blandas tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la resolución de conflictos, con el pensamiento crítico, con la adaptabilidad. Nosotros ya vimos algunas de estas características, como también en el ámbito de las competencias y de las capacidades que nosotros necesitamos o queremos desarrollar con nuestros estudiantes. Que ellos desarrollen un pensamiento crítico para que puedan llegar a tomar decisiones, tiene que ver con desarrollar habilidades que le van a servir no solamente en el ámbito educativo, sino que le va a servir para la vida cotidiana y posteriormente para su profesionalización en el ámbito laboral. Si nosotros hablamos de estudiantes de nivel inicial y de nivel primario, y estamos pensando en el ámbito profesional, en un futuro a largo plazo, decimos, bueno, pero yo no estoy preparado como docente para capacitarlo ahora, para cuando este estudiante salga a trabajar a la vida cotidiana. Y sin embargo, debería ser así, porque las habilidades blandas se tienen que desarrollar, se deben practicar, se deben incentivar, se deben motivar. Veníamos trabajando en los encuentros sincrónicos anteriores que muchos estudiantes tienen, cuando planteábamos situaciones como, por ejemplo, que ellos salieran a hacer, si mal no recuerdo, creo que era la campaña del dengue, y por ahí podían llegar a tener vergüenza de hablar con compañeros de la institución. Nosotros lo pensábamos desde el punto de vista cómo hacer para desarrollar una capacidad de comunicación, una competencia dentro de la comunicación de este estudiante antes de salir a las campañas. Bueno,
Si nosotros no la desarrollamos, no motivamos esas habilidades blandas a futuro, difícilmente en el ámbito educativo de la secundaria, si no viene con un proceso, se van a poder desarrollar rápidamente. ¿Están a tiempo? Sí, lógicamente que están a tiempo. Muchas veces en el ámbito secundario vemos que estudiantes tienen problemas de oralidad, tienen problemas de escritura, por lo tanto, todavía podemos ayudarlos, podemos motivarlos a que lo hagan. Los tipos de habilidades blandas a desarrollar dentro de esta comunicación afectiva y efectiva, como mencionábamos hace rato, hay muchas posibilidades cómo incentivarla, pero entre esas, acá les presento algunas dinámicas para que puedan, ya la habíamos conversado anteriormente también, algunas dinámicas para que ellos puedan sentirse cómodos en expresar no solamente sus emociones, sino también sus inquietudes y su incertidumbre. La empatía es muy mencionada, siempre la mencionamos, qué bueno que los estudiantes sean empáticos, qué bueno sería que todos los estudiantes fueran empáticos, qué novedoso trabajar actividades que motiven, que desarrollen, incentiven la empatía en el trabajo colaborativo, en grupos y demás, pero a veces nosotros como docentes no mostramos tener empatía con situaciones que atraviesan nuestros estudiantes. Entonces, una manera también de desarrollar la habilidad de la empatía, en este caso, es poderla practicar dentro de lo que es nuestra propia práctica docente, ese acompañamiento con respecto a situaciones cotidianas. Digo que muchas veces no las mostramos porque, o no las demostramos, quizás sea lo correcto, porque muchas veces nuestros estudiantes vienen a plantearnos situaciones en las cuales directamente se cierra a la escucha desde la posición docente. Profe, yo quería decirle, no me vengas con excusas. No sabemos si este estudiante realmente no estaba por contar una situación verdadera, real, que lo está atravesando, o era una excusa por una determinada situación. Quiere decir que si nosotros no mostramos una empatía con respecto a conflictos cotidianos que podemos llegar a tener en el aula, sería una posición muy difícil también de lograr desarrollar a nuestros estudiantes una empatía con respecto a sus compañeros. Fíjense en que muchas veces cuando planteamos situaciones de debates en nuestras aulas, sin importar las edades, ¿no? Se las pueden hacer en primaria, se las pueden hacer en secundaria. No sé si tanto sería una actividad para inicial, pero en primaria y en secundaria seguramente que sí. Inicial tiene otras características porque, por supuesto, las edades de los estudiantes son más pequeños y su razonamiento, su manera de expresar también. Pero muchas veces en los debates los estudiantes cuentan situaciones particulares por las cuales atraviesan. Tienen la posibilidad o tienen la instancia para abrir y narrar alguna situación difícil que quizás están atravesando. Y la mirada empática de sus compañeros con respecto a sus actitudes cambia la mirada de ese niño, de ese estudiante, con respecto a su interacción interpersonal en ese determinado grado. Por lo tanto, las instancias de debates en el buen sentido, ¿no? No debates en el conflicto, en la pelea, sino en el intercambio de ideas, en poder compartir qué son las situaciones que se viven de manera cotidiana. Permite conocer al otro, por lo tanto nos permite no solamente trabajar de manera
rígida y dura esas habilidades de contenidos que todas las manejan. Si son docentes, si somos docentes, es porque pasamos, transitamos una preparación previa para podernos desarrollar en el ámbito en el cual nos desempeñamos. Por lo tanto, las habilidades duras las tenemos y las podemos desarrollar a nuestros estudiantes. Yo la pregunta que haría para dejarla ahí latente es, ¿tenemos nosotros como docentes desarrolladas las habilidades blandas y tenemos la posibilidad de desarrollar esas habilidades blandas con nuestros estudiantes? Es una pregunta que está buena para replantearlo. Con respecto a la resolución de conflictos, bueno, es la temática que nos viene atravesando en el cursado. Ya trabajamos y tenemos en plataforma varios modelos sugeridos, por supuesto son sugerencias nada más, no significa que lo deben desarrollar de esa manera, son sugerencias de actividades con las cuales pueden o no prevenir o superar situaciones quizás de violencia, de acoso, de bullying en nuestras aulas. Hace un momento mencionábamos, creo que antes de iniciar la grabación, por lo tanto voy a hacer la aclaración, con una de las consultas de las profes, que me decía, no me encuentro en actividad. Entonces, ¿cómo hago para plantear situaciones que no conozco o no las vivo a diario porque no estoy en actividad? Justo coincidía con otra de las profes que me decía, hace muy poquito ingresé en una institución, por lo tanto, no estoy muy al tanto de los conflictos que atraviesan en esa institución o en determinada aula. Es difícil hablar en hipotético o crear una situación hipotética, pero es bueno tener herramientas preparadas, diseñadas, previstas para determinadas situaciones al momento que nos vayan a suceder. Ojalá no sucedan, eso sería lo ideal, pero en el caso de que esto nos pase y nos atraviese a nuestras prácticas docentes, estaría bueno poder tener ya un portafolio de actividades, es decir, un archivo de actividades, de posibles ejercicios, talleres, jornadas, ABP. Nosotros nos estamos enfocando en lo que son las metodologías activas, que vieron que son muy amplias, las podemos trabajar en conjunto, las podemos trabajar 2 o 3 metodologías activas juntas. Tenemos ahí un panorama, un abanico de posibilidades bastante buenas, pero no siempre todas se pueden desarrollar simultáneamente. Pero está bueno tener este archivo, este portafolio, para saber que cuento con herramientas para sobrellevar algunas de estas situaciones en caso se planteen. Cuando el docente está en actividad es mucho más sencillo poder identificar y poder discernir qué actividad o qué herramientas voy a utilizar, porque concretamente veo cuál es el conflicto que está atravesando mi grupo clase. Entonces, por supuesto, es quizás más sencillo para poder realizar ese diagnóstico, decir, acá me va a funcionar trabajar, no sé, con gamificación, porque también van dentro de los intereses de mis estudiantes. O acá me va a funcionar trabajar con un proyecto ABP porque veo que los estudiantes tienen esa iniciativa de querer compartir, de trabajar con el otro, del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, como estamos viendo en pantalla, y tienen objetivos comunes para desarrollar. Cuando hablamos de autoconocimiento y de autorregulación con respecto a emociones, yo acá voy a hacer un pequeño pie que, bueno, lo venimos desarrollando en lo que es el encuentro sincrónico de hoy. Estas habilidades blandas
son para tenerlas en cuenta tanto en los estudiantes como en el docente. Nosotros no podemos pretender que nuestros estudiantes puedan desarrollar habilidades interpersonales de manera constructiva, de manera sana, de manera armoniosa en el grupo clase, y como docente no las tenemos. Por lo tanto, el autoconocimiento y la autorregulación de las emociones en primera instancia tienen que ser en la posición del docente. En primera instancia, quien debe demostrar y mostrar cómo manejar las emociones tiene que ser el docente. Esto no es una crítica, sino es, por supuesto, como siempre hago las aclaraciones, son sugerencias, cada uno, por supuesto, las puede poner o no en práctica, pero una de las mejores maneras de poder enseñar es con el ejemplo. Yo no les puedo decir a mis estudiantes, ustedes deben ser empáticos si yo no la practico. Tienen que trabajar en equipo, si cuando entra un colega y nos dice, adelante de nuestro grupo clase, vamos a hacer, no sé, el acto del 25 de mayo, después que se retira el colega, hago el comentario al grupo clase, ay, a mí no me gusta trabajar en los actos escolares, yo prefiero hacerlo solo, o a mí no me gusta que me molesta, y los chicos se quedan con esa, los chicos, los estudiantes, se quedan con esa percepción, ¿no? Piensan, ¿cómo es? Al profe, la profe no le gusta trabajar en equipo y a nosotros nos hacen que hagamos trabajos en grupo, ¿no? Nosotros le pedimos a los estudiantes que no, por ejemplo, el tema del bullying, respeta a tus compañeros, no le podés hacer burla por tal o cual situación física o problemas que tengan de dicción o a la hora, no sé, de leer en voz alta, que muchos estudiantes se avergüenzan y algunos compañeros se ríen, en fin, lo que fuese la situación de conflicto con respecto al bullying que pueden estar atravesando. Y cuando un colega, un compañero, un directivo se retira de nuestras aulas, como docente hago algún comentario negativo con respecto a eso. Entonces, nosotros debemos pensar y repensar, se habla mucho de construir y desconstruir, ¿no? Nuestras prácticas. Yo más que construir y desconstruir, yo diría pensarlas y replantearlas o repensarlas de otra manera. ¿Cómo puedo dar el mejor ejemplo a mis estudiantes manejando y conociendo mis propias emociones? A modo de sugerencia nada más. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá recuerden siempre esta presentación la van a tener subida en la plataforma. Hablamos sobre los talleres de gestión del estrés y el autocontrol. Decir que los estudiantes están estresados, muchos docentes, muchos educadores con formaciones académicas bastante altas, ¿no? Nos dicen que el estudiante pasa por situaciones de estrés y muchos lo niegan. Dice, pero ¿cómo van a estar estresados? Tienen 12 años. ¿Estresados de qué? No conocemos las realidades de muchos de los estudiantes, no conocemos sus situaciones particulares, el contexto familiar, no conocemos mucho con respecto a las personalidades, pero no conocemos porque muchas veces no estamos interesados en conocer. Tenemos una profesión, quizás no tanto los docentes de primaria y de inicial, acá sí voy a hacer una separación, pero sí se da mucho en los docentes de nivel secundario y nivel terciario. Somos docentes taxis, docentes remises, Uber diríamos ahora, porque aparte cobramos barato. Nos manejamos de una institución a otra permanentemente,
Y tenemos grupos en los que con suerte, por supuesto, están en actividad y tienen muchas horas o carga horarias importantes. Otros están en la situación de estar peleando sus primeras horitas, pero siempre tenemos grupos de estudiantes a los cuales muchas veces son números o son solo apellidos. Ah, me presento a ver acá en una planilla, me presento trabajo práctico, sí, 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 no, no. Y miro, ¿quién es? No sé. ¿Quién es Rabasa? A ver, levante la mano Rabasa. ¿Quién es Rabasa? Ah, vos, el que te sentás al fondo. Bueno, sí, sí, porque acá yo tenía que me presentaste un trabajo sí, otro no. No los conocemos, son números. Ahora, ¿de quién depende eso? Realmente depende del trabajo taxi, del trabajo remis que tenemos de ir a un grupo de clase, corriendo a otro, tocan el timbre y tengo 15 minutos para llegar a otra institución, para desplazarme. O tiene que ver con el interés que tiene el docente de poder conocer a sus estudiantes. Tomarse de cada clase 5 o 10 minutitos para intercambiar con los estudiantes algunas palabras. Conozco muchos docentes que dicen a los estudiantes no hay que darle la flexibilidad de que rompan la barrera del respeto. Conocer a un estudiante o conversar con ese estudiante no significa que se va a romper la barrera del respeto. No tiene por qué pasar eso. Pero sí se puede saber y conocer esa persona como individuo, no como un número en la planilla, como un individuo con emociones, con estrés, con alegrías, con frustraciones, con sueños, ¿por qué no? Saber qué quiere ese estudiante ser el día de mañana y no que sea un ejercicio nada más. Si estamos hablando de estudiantes de primaria, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Si estamos estamos tratando con estudiantes de secundaria, ¿a qué se van a dedicar? ¿Ya pensaron que van a seguir estudiando? Y muchos van a contestar profesiones que, bueno, ideales, y muchos van a decir, no, yo no voy a hacer nada o no quiero hacer nada. Yo no sé si eso es conocer a los estudiantes. Conocer a un estudiante quizás pasa por ver la cara y saber que está pasando por una situación difícil. ¿Y por qué sé que está pasando por una situación difícil? Porque ya le conozco el semblante. Ya conozco si quizás desayunó o no. Conozco si está teniendo alguna dificultad porque sé que en su casa están pasando, no sé, por alguna dificultad económica o falta de trabajo. Entonces, nosotros como docentes, para poder pensar, plantear, programar, planificar, hipotetizar situaciones con respecto a qué va a funcionar o no en nuestros grupos clase, también tiene que ver con conocer con quiénes vamos a trabajar y cuáles son los intereses que a ellos los atraviesan. Acá les dejo un listado para que tengan en cuenta a la hora de sus planificaciones con respecto a los trabajos finales, que ya vamos a abrir la participación de todos y vamos a hacer unos intercambios y sacar dudas. Tienen que ver, lo venimos trabajando, la autoconciencia, reconocer y entender las emociones como propias, también el comportamiento. Tengan en cuenta las sugerencias del día de hoy. Estas emociones tienen que ser de los dos lados de la vereda, del lado del docente y del lado del estudiante, para que funcione. La empatía también. La sugerencia es que sea del lado del docente y del lado de los estudiantes. La comunicación asertiva. Todo el listado que le estamos proponiendo hoy con el equipo capacitador tiene que ver con poder comunicarnos y relacionarnos interpersonalmente, nosotros como docentes, en primera instancia, por nuestro grupo clase. Entonces, elaborar actividades que sean, que representen los intereses de nuestros estudiantes.
y no que sea el ideal de actividades que nosotros queremos realizar, no sé, para quedar bien, eh, para que sean muy cool, eh, que todos los otros profesores o los directivos digan, ay, mira qué buenas actividades que hizo tal o cual profesor, pero sin importar que quizás no van acorde a los intereses de nuestros estudiantes. Ese pensamiento crítico con respecto a la toma de decisiones de los estudiantes se ha desarrollado paulatinamente. Nosotros no podemos lograr que un estudiante en cuestión de minutos tome una decisión correcta, buena o no, eh, o la decisión esperada por nosotros, si no la venimos trabajando con tiempo, si nosotros no venimos haciendo el ejercicio de exactamente las planificaciones que vayan acorde a los intereses de los chicos, de los estudiantes. Pero si nosotros no venimos trabajando paulatinamente como un proceso, el pensamiento crítico no se va a desarrollar en nuestros estudiantes de la noche a la mañana. Cuando nosotros tenemos previsto ahora un trabajo final para aprobar, para acreditar un curso, porque esto es un curso, el trabajo final tiene que ver con la acreditación, pueden ser actividades que sean utópicas, ¿no? Que vamos a decir, bueno, son las actividades ideales que yo quiero hacer, pero es algo que nunca voy a poner en práctica. Entonces podría llegar a decir, y no sirvió de mucho el curso. Lo ideal sería pensar actividades que sí voy a poder llevar a cabo para los docentes que están en actividad. Algunos me consultaban por privado y yo tengo que mostrar, tengo que evidenciar que lo llevé a cabo al trabajo integrador. La verdad que no. Nosotros no tenemos que mostrar o no le estamos pidiendo las evidencias de que ustedes llevaron a cabo este trabajo integrador. Ya vamos a hablar. Si tienen la posibilidad de hacerlo para quienes, por ejemplo, están también cursando los concursos. Acá en esta instancia del curso hacen la planificación y la elaboración de las actividades, como mencionaba recién uno de los profes en el chat, alcanza a leer porque justo pasó el mensaje, contextualizado con nuestros estudiantes. Y tienen la posibilidad para quienes están haciendo los concursos de mostrar las evidencias con respecto a la implementación. Vieron que de casualidad, pero fue de casualidad nada más, no los pensábamos, no era algo que estaba previsto así. De casualidad, el curso tiene que ver con la convivencia y uno de los concursos tiene que ver con la convivencia. Lógicamente que están relacionadas las temáticas, esa fue la idea, poder relacionar para que primero alivianar el trabajo docente, que sabemos que es bastante sacrificado ya de por sí, y otra, relacionar e implementar algunas de las actividades que venimos trabajando en el curso de manera concreta en los concursos. Pero bueno, también entendemos que hay docentes que están haciendo solamente una de las dos capacitaciones, pero esa es una manera de ponerlo en práctica. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien quiere consultar algo o quiere hacer algún aporte? Abran sus micrófonos, por favor. Profes, si me leen los chats de YouTube también, por favor. Hola, buen día, ¿cómo están, profes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Te comparto, Mir, los aportes que nos realizan los profes desde YouTube, desde el comienzo. La profe Bueno, por Fabiana favor. nos ejemplificaba acerca de algunas habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. La profe Bien. Mercedes también nos daba otros ejemplos como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación. Desde mi Bien, bien.
La profe Erika hacía referencia a que las habilidades blandas refieren a aquello que es moldeable. La profe Cintia, que las habilidades blandas refieren a habilidades sociales básicas para relacionarse y aprender. Todo esto en Perfecto. concordancia a lo que se viene desarrollando. El Muy profe bien, muy Rubén, por bien. su parte, nos decía que desde lo coloquial, él cree que hacía referencia justamente a lo que es el manejo interpersonal, a la versatilidad de adaptación y aceptación. Y hay algo que Muy la bien. profe Eugen comentaba también acerca de la empatía. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra empatía, se habla mucho de que todos sabemos qué es la empatía y que todos conocemos y que todos aplicamos o todos somos empáticos. Entonces, es necesario, en este caso, reconocer esta habilidad y también ponerla en práctica. Exactamente. Y que es tan difícil, ¿no? Ponerla en práctica. Es muy fácil mencionarla, eh, hacer hincapié en que yo trabajo de manera empática con mis estudiantes, pero sería bueno, como digo siempre, estas preguntas abiertas que quedan para pensar, en realidad no es la idea de que las tengamos que responder, nos respondemos nosotros, son preguntas solamente disparadoras, ese es el objetivo. Yo me preguntaría, ¿de verdad soy empática? ¿Soy empática en todas las situaciones y soy empática con todos los individuos que se acercan a plantearme una determinada situación? Entonces, es muy fácil mencionarlo, pero realmente muy difícil para muchos poderlo poner en una práctica real, en una práctica concreta, y con mayor razón cuando tenemos alguna diferencia de poder, ¿no? Hablando desde del poder en el buen sentido, porque sabemos que el carácter del docente, el carácter, la función, las actividades, el desarrollo de nuestra profesión, tiene que ver con la construcción de un poder dentro del aula. Un poder bien visto desde lo respetuoso, pero que existe, que es la autoridad docente con respecto a nuestros estudiantes. Entonces, desde ese poder y desde esa autoridad, cuán empáticos podemos llegar a ser con nuestros estudiantes. Eh, sería algo que ojalá lo podemos pensar y pensarlo de qué manera lo podemos desarrollar, lo podemos modificar si es que fuera necesario. O también de qué manera podemos motivar con el ejemplo, como lo hablábamos hace un momento, de qué manera lo podemos motivar a nuestros estudiantes a que puedan desarrollar la empatía. Y la empatía me parece que va siempre de la mano de la escucha asertiva, ¿no? De esa comunicación, que quede el canal abierto y que quede la posibilidad de que sepa el estudiante también que cuenta no solo de manera pública, cuando están todos presentes, sino también de manera privada, con la contención y con la escucha de ese docente. Qué bueno es que un estudiante tenga la confianza de poder decir, profe, no sé, en mi casa están mis padres sin trabajo y no pude comprar determinada cartilla, por ejemplo, y no que se le llame la atención porque no trajo un trabajo práctico y a lo mejor no tuvo para la fotocopia. Es decir, muchas veces tenemos que conocer esos contextos, pero para poderlos conocer también tenemos que crear y desarrollar esa confianza con los estudiantes para que ellos nos puedan transmitir cuáles son las necesidades por las cuales están pasando. Y nos sorprende que a veces cuando esas necesidades, sin ánimo de exponerlos, ¿no? Porque eso también hay que consultarles a ellos como individuos con derechos, sin ánimos de exponerlos, pero muchas veces cuando esas necesidades son compartidas con sus compañeros, nos llevamos sorpresa de que la solidaridad y la empatía siempre estuvo
pero nunca se le dio el espacio o la posibilidad de que se desarrolle. Recién mencionaban en uno de los chats, la profe Cintia, al momento de leerme, que uno de los docentes presentes, no sé si por Meet o por YouTube, nos hablaba de la creatividad. No recuerdo haberlo pasado ahora dentro de las diapositivas, pero qué importante es la creatividad dentro de las habilidades blandas. La creatividad con respecto a cuántas áreas y destrezas de emociones, competencias podemos llegar a desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Sin importar el área de conocimiento en el cual nosotros nos desempeñamos. Que el estudiante sea creativo, nos reíamos también, bueno, no, yo me reía porque lo imaginaba, pero hablábamos al inicio del encuentro sincrónico de esos estudiantes que tienen la labia y la comunicación como para tratar de cambiar la situación frente a un profesor, ¿no? Pero son creativos, porque si no tienen el argumento para poder defender su situación, que quizás es complicada, lo inventan. Son muy creativos. Entonces, qué bueno poder desarrollar esa creatividad con estudiantes que tienen quizás esa facilidad y no está siendo explotada en el buen sentido, ¿no? Porque si es un estudiante que crea situaciones, excusas, inclusive mentiras, ¿por qué no proponerle que, no sé, haga una historieta, invente una caricatura, haga un cuento, sigan la hilación de una llamada, de un teléfono descompuesto, de una frase, y entre todos la van creando? No sé si ustedes vieron, andan por ahí algunos videos en las redes que tienen que ver, son un matrimonio que hacen stand-up y están en un restaurante y alguien dice una frase y ellos tienen que seguir hablando en función de esa frase que alguien mencionó. Algunas cosas son muy graciosas, otras, bueno, son groserías y ellos tienen que ver cómo salen de esa situación. Es una dinámica que le permite la creatividad también. ¿Por qué no implementarla? Podríamos, no sé, bautizarla, no como una lluvia de ideas, pero sí como completar la frase. No sé, estamos en determinada área y también podemos decir, a ver, bueno, como saben, yo soy del área de matemáticas, pero podemos llegar a decir, ¿qué pasaría si estamos en, no sé, en historia, si hay algún profe de historia y me colabora? Si fuéramos San Martín, ¿qué se les ocurre que puede decir San Martín? Y cada uno va diciendo una frase distinta. Si San Martín viviera en este momento, en la actualidad, ¿qué red social tendría? Vieron que muchas veces hicieron los profes con respecto a que hagan Facebook, a que hagan Instagram, los prócer, y a los chicos les copan esas ideas, les gustan, los ponen de una manera más natural, más concreta a la vida que ellos llevan a las redes, a la actualidad. Entonces, que digan una frase y completen las ideas. Es una manera creativa de desarrollar un pensamiento distinto en la clase, una manera de interactuar, de reírse, de descontracturar, a modo de sugerencia nada más. Vamos a continuar porque quiero abrir ya los micrófonos. Acá les voy a dejar algunos, mire, justo teléfono descompuesto. Ojo con el teléfono descompuesto, que muchas veces los mensajes pueden ir cambiando y lejos de ser algo productivo, positivo, puede llegar a ser también algo dañino, ¿no? Tienen que ser mensajes. En una oportunidad lo implementé en una jornada de bullying, de prevención de bullying en estudiantes del 7º grado. Se hizo un teléfono descompuesto, pero se tenía que pasar, se tenía que agregar, o sea, había una intencionalidad de agregar una frase más
cuando le pasaba al compañero. Y esa frase tenía que tener unas características, en particular esa frase era una característica positiva, eran estudiantes de séptimo grado que estaban por hacer su transición con tanta incertidumbre y tanto temor a la primaria, de primaria a secundaria. Entonces yo le tenía que decir al compañero una frase que lo aliente a algo nuevo que iba a conocer en la primaria, de la primaria a la secundaria, perdón. Y el teléfono descompuesto fue fantástico. Las frases que ellos iban agregando, por ejemplo, empezamos con inicio, no sé, estábamos en el mes de noviembre, si mal no recuerdo. Inicio el colegio secundario y y el que seguía decía, voy a estudiar mucho, y el otro, voy a estudiar mucho y voy a conocer nuevos compañeros, voy a estudiar mucho, voy a conocer nuevos compañeros y me voy a poner de novio. O sea, la imaginación, la mentalidad de ellos era ingresar a una nueva vida completamente distinta a lo que estaban transitando en ese momento. Nos permite conocer también cuáles son los miedos, porque dentro de esas frases, si bien tenían la característica de que tenían que ser positivas, en algún momento una de las estudiantes, cuando le pasó el mensaje a otra de sus compañeras, le decía, no la recuerdo con exactitud, pero decía, tengo miedo que me secuestren, porque me tengo que ir sola al colegio. Sentían ese temor de que ya no iban a ser acompañados desde la casa, y su mayor temor era ese, tener que salir a tomar un colectivo sola o regresar sola. Estamos hablando de estudiantes de 12 a 13 años. Entonces, hay muchos juegos que nos permiten conocer también a los estudiantes, saber cuál es la incertidumbre que ellos atraviesan, y están buenos para que puedan participar y abrirse de una manera lúdica. Acá le dejo algunas habilidades y juegos de comunicación para que puedan desarrollar a nivel secundario. Yo ahora los voy pasando rápidamente. Recuerden que esto le va a quedar en la plataforma, lo pueden ver detenidamente, lo pueden leer más tarde. Para quienes aún no desarrollaron los trabajos integradores. Muchos de los trabajos integradores ya fueron presentados, muy bueno el nivel de los trabajos, los felicito. Y acá, a modo de conclusión, con respecto a este trabajo, tienen que ver que es una necesidad. Yo voy a rescatar de acá esto, es una necesidad que nosotros tengamos en cuenta las habilidades blandas de los estudiantes. Pero también es una necesidad que nosotros tengamos en cuenta nuestras propias habilidades blandas. Lo veo ahora, lo desarrollamos en el transcurso de esta pequeña cursada. Digo pequeña porque son solamente 2 meses a 3 que nos fuimos conociendo, con algunos un poquito más porque interactuamos de manera más fluida, y con otros quizás no tanto porque, bueno, el vínculo no se prestó de manera más permanente. Pero sucede también de la misma forma que nos suceden en nuestras aulas. Estamos tratando y trabajando con colegas y notamos que muchos de estos colegas no tienen estas habilidades blandas desarrolladas. Estamos muy en lo rígido, solamente en lo procedimental, quizás acostumbrados a eso. No me gusta desmerecer a nadie, ni la forma de trabajar de otras organizaciones, pero consideran algo que es bueno y de mucha calidad, algo que viene plasmado en un trabajo práctico. A modo de ejemplo lo voy a hacer nada más, que dice, ¿cuál de estas afirmaciones son verdaderas?
y eligen un multiple choice que uno dice, por lo tanto es crucial que los educadores con instituciones educativas reconozcan y prioricen la enseñanza. Y en el otro ítem dice, no sé, adaptarse en un entorno constante al cambio de la clave y tienen que marcar eso, algo que lo están leyendo y solamente este trabajo práctico es marcar algo que no me permite a mí pensar, que no me permite crear, que no me da la posibilidad de desarrollar ningún contenido ni ninguna habilidad dentro de mi práctica docente. Es simplemente contestar, marcar no sé, un quiz, un cuestionario, lo que fuese, de algo textual que lo puedo leer, lo marco, ¡ay, qué práctico! Qué buena capacitación. Como le decía, no es el ánimo de criticar, pero no sé qué tan buena sea esa capacitación porque es lo que nosotros queremos cambiar de nuestros estudiantes, que no estudien memorísticamente, que no estudien copiando de un texto una respuesta, porque si no es ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? O sea, estamos haciendo la pregunta con la misma respuesta y ¿qué logramos? Ahora, si esas son las capacitaciones que nos gustan realizar, bueno, es el perfil de docente con el cual me voy a ir desempeñando. Y es también lo que yo voy a recibir de mis estudiantes. Pero si yo tengo una capacitación y tengo la posibilidad de desarrollar competencias, habilidades, destrezas que no conocía, tengo la posibilidad de ser creativo, de desarrollar y profesionalizarme en el ámbito de la docencia, qué bueno, está bueno para poderlo elegir nuevamente. Eso es a modo nada más que me quedó dando vuelta la idea porque conversé con una de las profes. A ver, voy a dejar de compartir. Cuando encuentre desde dónde dejo de compartir, desde el Meet. Conversando con una de las profes me decía, es que yo estoy acostumbrada a que me den la respuesta y yo elijo, yo selecciono. Bueno, está bien, son distintas modalidades. En general, tuvimos muchos comentarios, podría llegar a decir que más del 95% muy positivos con respecto a la capacitación. Ojalá le haya sido útil. Esta es una instancia, no nos vamos a poner melancólicos, pero con respecto a lo que es el curso, es nuestro último encuentro sincrónico. Tienen fecha de presentación de los trabajos integradores para el 7 de mayo. Si bien la capacitación finaliza el 15 de mayo, la idea es que tengamos tiempo, por supuesto, de poder revisar, corregir y en el caso de que tengamos que sugerir algún tipo de modificación, tengan tiempo también para poderlo elaborar o reelaborar si fuera necesario, que no lo creo, pero de ser necesario en algunas situaciones, tengan ese tiempo para modificarlo. Por lo tanto, este sería nuestro último encuentro sincrónico. Ahora van a tener la posibilidad de manera organizada de poder hacer las consultas que sean pertinentes. Les repito, como les decía al inicio de la grabación, si son casos puntuales con respecto a, profe, yo me atrasé mucho en mis trabajos prácticos, ¿cómo hago para resolver mi trabajo práctico? ¿Le puedo presentar tal fecha, tal otra? Eso es una situación particular, personal. Les sugiero que lo veamos por privado, porque no tiene que ver con algo general que les puede interesar a todos los compañeros y colegas que están presentes. Los casos particulares, personales, lo vemos por privado. Las dudas generales que tengan que ver con las consignas, sugerencias o compartir
también, ¿por qué no?, compartir con sus colegas lo que ya realizaron o la idea que tienen para realizar, o hacer una consulta en general, a ver, ¿qué puedo hacer con este grupo clase? No sé cómo plantearlo. Y por ahí algunos de los colegas, algunos de los capacitadores, quisiera ya no tener que ser yo, porque si no esto es un monólogo y es aburridísimo, les pueden sugerir algunas ideas. Antes de que abramos el debate, quiero que las profes me lean si hay algunas preguntas concretas con respecto al chat, tanto del Meet como de YouTube. Muchas gracias a todos los que ingresaron por medio de YouTube. Por favor, los que todavía no se suscribieron, suscríbanse al canal. Es una manera de que podamos tener estos encuentros también sincrónicos y simultáneos para que todos puedan verlo a las capacitaciones en vivo. Es una manera de colaborar con un granito de arena. Profes. Se durmieron las profes. No, profe, aquí estamos revisando los chats. Por ahora son comentarios de agradecimientos, no hay una consulta puntual acerca de... No, gracias a ustedes que son los que hacen posible que esto suceda. Y los de YouTube estaban preocupados porque no se veía bien lo que era la presentación, pero como usted ya le comentó que va a quedar en plataforma, así que no se preocupen. Sí, va a quedar en plataforma. Quería comentarles porque una de las profes, no sé si está presente ahora, me decían los otros días, les voy a pedir disculpas por todas las quizás irregularidades que podemos llegar a tener en los encuentros sincrónicos. Sería mucho más sencillo solamente hacer una grabación y subir la grabación. Es más fácil, ustedes la ven, nosotros también podemos modificar lo que haga falta, lo que sea necesario, y nos ahorramos este dolor de cabeza de estar trabajando en el vivo. Y digo dolor de cabeza porque para mí es muy grato tenerlos y participar, pero no les voy a mentir que es difícil manejar varias plataformas. En este momento, para que podamos salir al Meet, esté el audio correcto, que si ustedes recuerdan en uno de los encuentros sincrónicos el audio no estaba ok, y el único comentario en el YouTube fue una colega diciendo, no, qué feo el audio, mejoren el audio, ¿por qué no hacen tal o cual cosa? Yo dije, bueno, no me voy a quedar con ese comentario, que fue uno en casi 500 personas que estuvieron en el vivo. Quiero comentarles que hay un trabajo detrás de cámara bastante importante. Acá está toda mi familia en casa pendiente de que el audio salga bien, de cambiarme los micrófonos, de que esté todo enchufado, de que las cámaras estén, las luces, la señal y demás, para que podamos tener este intercambio de opiniones que yo creo que nos enriquecen a todos, o al menos esa es la idea. Yo aprendo mucho de ustedes porque lógicamente no manejo todas las temáticas ni todas las situaciones educativas, conozco limitadamente, como creo que muchos de nosotros, situaciones por las cuales o experiencias en las que fuimos atravesando. Entonces, el intercambiar con ustedes nos permite a todos enriquecernos y conocer cómo son las realidades. También tenemos esta posibilidad de que profes que están en lugares muy inhóspitos, pero inhóspitos de verdad, lejos de toda civilización posible, después puedan verlo por YouTube, después puedan ver la grabación cuando tienen señal. Entonces le da esa pequeña cercanía de tener la misma oportunidad que todos, a pesar de que sabemos que no es así. Uno de los profes los otros días me decía, profe, entras con poca energía.
estás como muy desatenta, así, perdida, que no se te entiende lo que estás hablando. Y me puse a pensar y digo, ¿qué me habrá pasado? Digo, capaz que estaba con sueño. Y después me di cuenta, vi la grabación, y es que estoy admitiendo a los que están ingresando. Entonces, por ahí me hablan, o yo voy en cámara lenta porque voy viendo los que van ingresando para poderle dar, justamente admitirlo al Meet. Entonces, quizás sí, perdón si en algún momento me distraje. También es muy difícil al momento en que me van hablando, van escribiendo. Algunos mensajes los puedo ver, otros no, para eso las profes me colaboran, porque si me pongo a leer los chats sería imposible darlo de manera fluida al sincrónico. Pero bueno, mil disculpas por los desperfectos, la idea es que salga lo más prolijo posible. Bueno, abramos el debate. Tienen la posibilidad ahora de compartir sus experiencias, quienes ya hicieron las presentaciones de los trabajos. Le voy a hacer un pedido que a muchos le respondí por privado, pero me parece que otros no consultaron y lo están haciendo de esa forma. Para quienes trabajan en varios niveles, por ejemplo, a modo de ejemplo, los profes de educación física, música o inglés, idiomas en general, que se pueden desempeñar en los tres niveles, no es necesario que presenten los trabajos prácticos o el trabajo integrador en todos los niveles, no es necesario. Elijan un nivel para cursar, por ejemplo, secundario, a modo de ejemplo, secundario, y presentan el trabajo práctico de ese nivel. Unos días previos a las certificaciones vamos a enviar un formulario para que justamente los profesores que tienen esa situación, que necesitan certificar para todos los niveles, y no para un nivel específico, sino para todos los niveles, puedan llenar el formulario para que su certificado salga con todos los niveles, ¿sí? Pero no es necesario. Si ustedes ven, tienen la posibilidad, porque lo tienen abierto para tanto para inicial y primario como para secundario, van a ver que son los mismos trabajos prácticos, sino que cuando ustedes lo desarrollan es donde está la diferencia, porque tiene que ver con las edades y el grupo clase en el cual lo van a desempeñar. Pero la consigna en sí tiene que ver, es la misma, la actividad es la misma, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Es la misma consigna, la diferencia está en cómo la plantean ustedes según el grupo con el cual se están desarrollando. Así que solamente, por favor, presentan un solo nivel. Ahora sí, los dejo para que puedan descansar un ratito de mi monólogo. Abran sus micrófonos, quienes deseen participar. Yo, profe, Sí, María. justo la semana pasada lo que usted estaba hablando me pasó con un niño que me cuesta muchísimo que complete su carpeta. Participa muy bien y justamente yo paso de un colegio al otro y ese día llegué temprano y cuando yo llegué, él ya estaba en la puerta. Entonces le dije que pasara para que no esté ahí tanto tiempo afuera. Y fuimos al aula, yo me senté a comer y le digo, ¿por qué viniste tan temprano? Y me dice, porque fui con mi hermano mayor a hacerme los estudios que tengo que presentar en la escuela. Y le digo, ¿comiste? No, dice, no, no. Entonces, bueno, compramos algo juntos, nos sentamos a comer, digamos. Y aproveché para preguntarle, porque me interesaba mucho hablar con él y por ahí no tenemos el tiempo como para poder, porque me preocupa realmente verlo, de que no es que no pueda, es muy inteligente, de hecho se destaca en un deporte, que era lo que usted recién decía. Claro. Y empezamos a charlar y me dice, ¿puedo contarle todo? Sí, obvio que me puedes contar todo. ¿Y muere en usted? Obvio que muere en mí.
Y realmente, profesora, en el momento que me contaba, me partía el corazón lo que vive día a día ese chiquito. Y, y bueno, obviamente yo le digo que intentemos, yo te ayudo a que completes. Dice, yo no sé qué me pasa, pero yo, profe, le pongo toda la voluntad y enseguida se me va la cabeza. ¿Y en qué se le va la cabeza? En todo lo que vive, tanto afuera de la zona en que él vive. Las cosas que me contaba eran realmente muy tristes, como para la edad de él, estar viendo lo que ve afuera de su barrio. Y yo decía, yo, como dije en la anterior vez, yo siempre prefiero detenerme a preguntarles, a tener esa charla. No importa, no lo tomo como una pérdida de tiempo, al contrario, lo tomo como una Tremendo. ganancia total para poder ayudarlo, porque me dijo, estoy pensando en terminar séptimo y no continuar, e irme a trabajar a una minera. Y me dijo, mi amor, le digo, igual vas a necesitar el secundario para trabajar. Y bueno, ahí charlamos y pasaron 2 días y me dice, sabes que creo que tenés razón, que tengo que seguir estudiando, pero bueno, ya le voy a ir poniendo voluntad. Y ese día escribió, yo creo que 5 renglones, que para mí fue lo más. Bueno, se lo sobresalté como qué hermoso, qué divino, y podés más. Y, y bueno, después me mató cuando vino y me dice, me trajo una flor y me dijo, ¿sabes que podrías ser mi psicóloga? Y la verdad que es una gratificación para uno, ¿no? Como En el mamá, alma. como maestra, que realmente, sí, después obviamente delante de él no, pero sí me dio ganas de llorar porque dije, realmente necesita este niño ayuda. Y, y la cité a la mamá, no para contarlo del niño, sino para también ver a qué nivel están necesitando algo, ¿no? Porque si no van las notas de todos los profes, no hizo, no hizo, no hizo, pero hay un porqué por detrás. Exactamente. Me, gracias, gracias Mariel por compartir. Es una manera de aportar, es un pequeño granito de arena que haces en la vida de ese estudiante. Quizás esa palabra de aliento, esa felicitación en ese pequeño avance que él hizo, es lo único de aliento que tiene en su vida. Lo pensemos desde esa posición, desde ese lugar. Hay estudiantes que vos podés, vos vas a lograrlo, qué bien que hiciste, felicidades por tu progreso. Eh, Quizás son las únicas palabras de reconocimiento y de aliento que tienen en la vida, en cómo la están transitando. Entonces, qué bueno, qué lindo que se puedan dar unos minutos de nuestras vorágines, ¿no? Decíamos recién, ¿no? Profe taxis o remis, que corremos de un lado al otro, preocupado también, por supuesto, por nuestra propia vida, por nuestra familia y demás, pero que nos podamos dar esos minutos para permitirnos conocer las situaciones que viven nuestros estudiantes. Eh, Gracias, gracias por compartir. Qué bueno que alguien se pueda interesar, no sé si al grado de psicólogos, pero yo creo que es mi percepción. Los minutos que vos invertiste en ese estudiante le pueden cambiar la vida. Nunca es perder tiempo charlar con seres humanos y con individuos que necesitan muchas veces solamente la escucha. A veces me ha pasado conversar con algún docente que me dice, es que yo no sé qué decirle. Y a lo mejor no necesitas decirle nada en ese momento. Si no te nace, si no lo sabes manejar. Quizás con solo escucharlo, y esa persona, ese individuo sabe y entiende que alguien más está compartiendo su vivencia, porque ya la conoce ahora, a partir de ahora la conoce, yo creo que a ese ser humano ya le cambió la existencia. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Qué importante que somos en la vida de los estudiantes, ¿no? Pero ojo, ojo,
no viene mal la aclaración. Muchas veces somos importantes para bien y muchas veces somos importantes para mal. Somos importantes de manera positiva, pero también muchas veces somos importantes en manera negativa para la vida de esos estudiantes. Porque de la misma forma que una palabra de aliento, de aliciente, de motivación a ese estudiante le puede cambiar la vida y le hace repensar o pensar nuevamente en tomar una decisión, muchas veces una palabra nuestra también puede hacer todo el efecto contrario, ¿no? Decir que no le pones gana, no pones onda, no te comprometes, sos un irresponsable, ni siquiera estamos diciendo no podés, que muchas veces lo escucho, ¿no? No podés, no te llega agua al tanque, palabras fuertes, graves, que ya no deberían circular en la boca de docentes, pero lamentablemente se escuchan todavía. Lo atenuemos un poquito, decirle sos un irresponsable, porque no trajo un trabajo sin saber detrás de ese estudiante qué sucede, qué hay en el contexto familiar. A lo mejor no es responsable para presentar un trabajo porque sus responsabilidades están recargadas en atender hermanos o familiares con dificultades, con enfermedades, con, no sé, con problemáticas de adicciones. Entonces, si nosotros no conocemos el qué pasa por atrás de algún estudiante, sería prudente cuidar nuestras devoluciones, ¿no? Con respecto a la mirada que podemos tener que puede llegar a ser equivocada. Así que, como lo digo siempre, es nada más que una posición personal, pero me tocó vivirla, me toca pasarla, recorro muchas instituciones por en las horas cátedras que me desempeño, entonces veo, lamentablemente lo veo, que esas actitudes también marcan a los estudiantes y a veces no de manera positiva. Así que solamente a modo de reflexión. ¿Alguien más? Perdón, profesora, una sola cosita. Creo que lo ideal de decirle algo que no haya hecho o que haya hecho mal, yo por lo general lo llamo individual. O sea, si pedí algo y no lo llegó, es preferible decírselo en el escritorio que frente a todos sus pares. Creo que aparte de la vergüenza, es frustración y no poder explicar por qué no lo puedo llevar. Yo creo que hacerlo públicamente, sos un irresponsable, genera algo feo, ¿no? En el niño. Creo que personalmente es mejor. Sí, sí. Mi madre decía, y creo también fue docente, y creo que con mucha sabiduría, yo lo veo desde esa posición, más allá de que por supuesto era mi mamá, decía, se corrige en lo privado y se felicita en lo público, porque una felicitación y un aliento en lo público motiva a tener un reconocimiento y un sentido de logro, ¿no? Por más pequeño que sea, es un sentido de logro. Logré algo. Es la primera vez que alguien me reconoce que hice algo bien. Y se corrige en lo privado porque no es necesario el avergonzar, ¿no? Y que muchas veces, ojo, yo siempre no es a modo de crítica, sino es una posición personal. Muchas veces lo veo, y muchos de los profes que están acá presentes me van a entender, lo veo en directivos, gritar en un patio a un docente no es ser un buen líder. Llamarle la atención a un docente frente a sus colegas no es ser un buen líder. No sé si será buen directivo, no sé qué tal hará su gestión. Me deja ya por lo menos la duda como ser humano que no se está comportando de la manera correcta. Entonces, si muchas veces vemos eso en directivos, no lo reproduzcamos como docentes con nuestros estudiantes. No porque los directivos lo hagan de esa forma con nosotros como docentes,
lamentablemente también lo hablo desde la experiencia de haberlo visto y de haberlo vivido, ¿no? No lo llevemos a nuestras aulas con nuestros estudiantes. Si tenemos algo que decir, siempre en lo personal, en lo privado, en lo particular, tenemos muchas instancias para hacerlo, no en lo público y mucho menos que sus compañeros y demás escuchen sus pares, porque no es necesario. Inclusive si su comportamiento fue en el aula, ¿no? Inclusive si fue, salvo que, bueno, sea una situación que realmente supere, que haya que intervenir en ese momento y bajar los ánimos. Pero al menos, si hay que hacer alguna sugerencia, algún llamado de atención, siempre en lo privado, por lo menos la manera aconsejable de poderlo hacer. Sí, tal cual. Justo acabo de leer el chat de Sol. Muchos exponen de manera pública delante de los compañeros y no está buena la situación. Con respecto a los trabajos integradores, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas con respecto a la consigna, a las actividades, qué es lo que tienen que hacer? Aprovechen ahora esta instancia, estos minutitos que nos quedan para poderse sacar las dudas. Profe, Sí, Ali. acá hay una consulta desde YouTube. Dicen que sí, el trabajo integrador consiste en elaborar un proyecto destinado, bueno, a la comunidad educativa, en donde elegimos un tema relacionado a la convivencia, prevención, de todo lo que estamos hablando en los encuentros, ¿no es cierto? Dice plantear una problemática y su correspondiente acción de intervención. Sí, consiste en eso. En eso, justamente consiste en poder elegir dentro de alguna de las metodologías activas algo que sea acorde a esa problemática que seleccioné. Con respecto a esa consulta voy a hacer una aclaración de una consulta que me hicieron por privado al chat. Uno de los profes me decían, profe, en el material de lectura, en el trabajo práctico, no dice qué material de lectura tengo que leer específicamente. Entonces yo les voy a hacer una aclaración para que podamos comprender cómo fue la metodología de trabajo. Las problemáticas son muy amplias, van desde el bullying, el acoso, la violencia, golpes, quizás maltratos. También son preventivas, es decir, yo voy a hacer una actividad que prevenga situaciones como las que mencionamos. Pero es muy amplio. También estamos trabajando con 3 niveles, inicial, primario, secundario. Las edades de nuestros estudiantes son totalmente diferentes. Y son muchas las metodologías activas. Por lo menos de las que tenemos reconocidas son 21 metodologías activas que podemos implementar. Hay algunas que son más conocidas, como el juego, la gamificación, los ABP, el aula invertida, ¿sí? Algunas que son más reconocidas o con uso con mayor frecuencia. Entonces, en el trabajo práctico, decir, tienen que leer tal o cual autor para este contenido, no sé, no sabemos con el equipo capacitador cuál es la problemática que ese docente atraviesa en sus aulas. Y no sabemos cuál es la metodología que va a elegir para implementar. Por lo tanto, es muy difícil poder aconsejar específicamente cuál es el autor con el cual puede trabajar. Ahora, si el docente dice, bueno, yo quiero analizar qué metodología puedo aplicar, bueno, tiene varios autores, varios videos inclusive también, con diferentes metodologías para que pueda elegir. Bueno, ya tengo elegida la metodología. Ahora, tengo 2 o 3 problemáticas en mis aulas. Tiene que elegir también, tiene que hacer un diagnóstico de cuál de esas problemáticas se va a enfocar, va a tratar de hacer las actividades superadoras.
o preventivas con respecto a esa problemática. Entonces también en el material de lectura están separadas como el material de lectura por convivencia, por lo tanto ahí tenemos los distintos tipos de violencia o problemáticas que podemos atravesar en las aulas, y tenemos separado por metodologías activas, las diferentes herramientas y metodologías activas para aplicar. Es el docente quien tiene que elegir. Es muy difícil en el trabajo práctico decirle lean tal o cual autor para que ustedes solucionen esa problemática. No sé si pude ser clara. Por eso es que está abierta la posibilidad de la elección, porque desconocemos cuáles son las situaciones de cada uno de los docentes o de cada una de las instituciones por las cuales se atraviesan. No sé si hay alguna duda más en el chat, Cintia o Alicia. Aquí dice una consulta, dice, profe Mirta desde YouTube, ¿no? Sí. Quería algunas sugerencias para trabajar con un grupo numeroso de alumnos pequeños. Nuestro conflicto es poder escucharnos y tener un clima de aula pacífica. Debe ser nivel inicial o los primeros años de primaria. Primeros grados de primaria. Sí. Bueno, sí. Me gustaría si el profesor o profesora nos puede delimitar un poquito más. El clima se presenta porque hablan todos juntos, todos quieren expresar sus ideas, o porque tienen problema de disciplina. Que por favor nos determine esa situación, pues son dos situaciones distintas. Si los estudiantes tienen problemas de disciplina, quizás con alguna modalidad, bueno, podría presentarse para las dos posibilidades el tema de juego. Un juego que ceda la palabra, es decir, pierde el que no respeta el turno de la palabra. Por ejemplo, depende de las edades, si ya saben leer y escribir o no. Si son nivel inicial, lógicamente no saben todavía leer y escribir, pero si estamos hablando quizás de un segundo o tercer grado, ya manejan la lectoescritura. Entonces podés manejar con, por ejemplo, turnos de palabras, con unas paletitas, como las paletitas a ver, no tengo nada acá que sea similar. No tengo acá mis recursos didácticos. Unas paletitas como si fueran chupetines, ¿sí? Que se les pueda entregar a los estudiantes, numerosos, sería bueno saber también qué número, no es lo mismo manejar 20 estudiantes que 35, estamos hablando prácticamente de 2 divisiones, entregarle las paletitas y que tengan un sistema de puntos. A medida que ellos se vayan acostumbrando a pedir la palabra con sus paletitas, no va a ser algo que va a surgir inmediatamente, pero es una herramienta, una técnica que funciona bastante bien, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? En secundaria se lo ha implementado también con grupos que son un poco indisciplinados y funciona bastante bien. ¿Por qué? Cuando son estudiantes más grandes, se puede hacer una negociación. Bueno, si molestan o pierden la palabra, van a ir perdiendo puntaje, y ese puntaje cuando lleguen a 0, están en el horno, van a tener que hacer alguna actividad extra. Bueno, no lo alcancé a leer yo del todo, hay un chat de Adriana que sugiere algo del micrófono, si lo podés buscar al mensaje. Ahora lo busco. En este caso, profe, la profe nos está sugiriendo de que ella hace uso de un micrófono para justamente respetar los momentos de habla. Bien, está bueno. Tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Que podamos manejar. Yo no sé si por ahí con un grupo pequeño de niños, no sé si Adriana nos podría decir qué nivel se desempeña ella, que le funciona. Por el momento solo dice que es problema de disciplina, dice. Problema de disciplina. Bueno, una manera de manejarlo es eso, dándole
pie a que puedan tener la palabra, acostumbrarlos a que puedan pedir la palabra. Si es problema de disciplina, no es que ellos quieren interactuar y participar, ¿no? Sino que, bueno, hablan simultáneamente. ¿Algún juego que tenga que ver? A ver. En este caso, profe Adriana, ¿tenés la claro. posibilidad de abrir tu micrófono? ¿Querés participar, por favor? Y contarnos tu experiencia. Hola, Sí, hola, sí. ¿cómo le va? No, ¿Qué yo por tal? ¿Cómo ejemplo estás? trabajo con chicos de segundo grado y siempre nos pasa por ahí, ellos están en un momento de lectura y no respetan, por ejemplo, el turno del habla. Por ejemplo, por ahí leemos un párrafo, un grupo, o vamos de a uno individualmente que algunos chicos, y por ahí ve ellos, le digo, a ver, escuchemos por ahí a los chicos que les cuesta, y suelen por ahí a ellos hacer burla, o apurate, o esos comentarios. Entonces, por ahí yo digo, no, él tiene el micrófono, todos hacemos silencio, abrimos nuestros oídos y escuchamos. Entonces, generalmente siempre hay veo un sistema de caritas que vamos poniendo ahí a quién respeta o no. Entonces decimos, bueno, al final de la clase, ¿quién la aplaudimos a la persona que respeta, que escucha al otro? Y tratamos siempre de hablar sobre lo mismo, pero generalmente ve por ahí ellos, y me pasa lo mismo, yo tengo una paletita cuando ellos utilizan el permiso para ir al baño, porque suelen todos a la vez quieren ir, y qué sé yo, entonces por ahí uno pide la pelota, se levanta, va, dejamos un conito en la puerta y ellos van al baño. Pues si no es un bullicio, por ahí siempre los chicos muy chiquitos son muy bulliciosos y no hablan, gritan. Entonces por ahí no, me costaba mucho a mí. Entonces con esto del micrófono, yo por ejemplo, en el momento que me toca la letra de escritura o el dictado, entonces por ahí yo le digo, a ver, damos 2, 3 palabras, ellos la utilizan para escribir una oración. Entonces por ahí un compañero que tenemos que completar la noticiación, entonces ellos piden el micrófono y van formando la oración que quieran escribir. Los otros van, o sea, no hablan todas las veces, sino que van proponiendo sus ideas a la medida que tienen el micrófono en mano. Profe, no sé si es mi internet, pero no se le escucha. Hola, hola. Ahí está, profe. Ahora Hola, sí. ¿no nos Cambio de escuchó? micrófono. Hola, no, parece que es mi internet entonces. Hola, No, sí, Adriana, vos sí se te escucha. Creo que el mensaje era hacia mí, que no se me bien, escuchaba. Se bien. me había durado mucho el día de hoy. Como verán, ando con 2 micrófonos. Bueno, la idea es que, menos mal que tengo ahí mis colaboradores que al momento, no se escucha, me avisan. Les decía que muchas gracias, Adriana, por tu participación. Creo que justamente es la situación que nos estaba consultando la profe en YouTube con respecto a cómo poder manejar, ¿no? un grupo indisciplinado, un grupo grande. Va a costar con mayor razón si los chicos no están acostumbrados a respetar las instancias de silencio. Muchas veces esas instancias de silencio no son desarrolladas por todos los docentes, a veces tienen que ver con, hay docentes que lo dejan, que conversen, por ejemplo, de otras áreas o de áreas especiales, porque no quieren ponerse en ese trabajo de tener que moderar, que los chicos respeten cuando el docente habla o cuando sus compañeros trabajan. Y eso impide a que agarren una costumbre o un hábito con respecto al silencio o al respetar los espacios de participación. Es diferente cuando todos quieren hablar porque todos quieren participar. El entusiasmo también cambia. Si bien se hace
quizás un caos, algo caótico, que el docente pregunta algo y todos los niños quieren en ese momento participar, es otro tipo de capital, porque es un capital que ellos ya están motivados para poder dar una respuesta, por lo tanto se lo puede manejar de otra manera. No sé si tenemos algunas otras dudas. Hola, buen día. Sí, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buen día, profe. Mira, yo te Buen quería día. hacer, esto es más que nada un aporte, una experiencia vivida. Soy profesora de educación física y el año Sí. pasado llegué a la escuela en el mes de agosto con una suplencia y lo primero que, esto hablo de grupos de cuando llegas a la institución y docentes o colegas te dicen, cuidado con este grado, cuidado con este chico, cuidado porque no sabes el profesor que estaba, los dejaba así, no hace educación física por el comportamiento. Entonces lo vi como un desafío, ¿no? Llegar a la institución porque los chicos están ahora en sexto, estaban en quinto grado y ya la docente me decía yo, o sea, me ves como a cara de perro todo el tiempo porque le das así de un mínimo de confianza y los chicos, constantemente era violencia entre ellos, más que nada eh, un- de 2 o 3 chicos en realidad, pero porque bueno, de alguna manera debatían el liderazgo en el aula, ¿no? Claro, Y, son líderes. ¿hola? Sí, sí. Sí, bueno, Decía, entonces, son líderes. sí, claro, Líderes en exactamente, este caso negativos, pero líderes. exactamente, pero bueno, digo, bueno, esto lo voy a utilizar a favor y porque el área de educación física sabemos que la esperan, quizás como otra área especial, pero educación física es como muy esperado, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué sucede en el área de educación física, porque bueno, dos meses después, en el tiempo que estuve, un mes después, llego a la escuela y me dicen, no sabes, profe, los cambiaron de lugar porque que estén más cerca de la dirección, porque no sabes, se mataron a golpes, se empezaban a de constante, yo lo que veía en esto, que se insultaban a la madre. Ahí comenzaban, se insultaban, no sé, tu madre, tu mamá es esto, y comenzaba el insulto. Pero en el área de educación física, la verdad que tomando esto que me dijeron mis compañeros, colegas y los docentes, digo, bueno, a ver qué es lo que pasa en el área de educación física. Entonces, cuando esto el día que me presenté, esto de cuidar el cuerpo, cuidar al compañero, el respeto y demás, y que no nos íbamos a ir al aula en el caso de que haya indisciplina, porque lo íbamos a solucionar y porque no era quedarse sin hacer la actividad física. La verdad que me resultó, era esto, cuando apenas comenzaban con el tema de violentarse o decirse cosas, le decía, a ver, paren, esperen, ¿ustedes creen que esto es necesario? ¿Ustedes creen, a ver, que vamos a seguir jugando o a ver, lo vamos a solucionar ahora con el golpe y demás? No nos vamos a quedar sin educación física. Entonces decía, bueno, vamos con una actividad y como que los ponía al lado mío a trabajar y decía, bueno, vamos, y eran como los asistentes. Entonces, y ahí ¿De se qué edades sentían son, Carolina? quinto grado. De Ninguno quinto. había repetido y demás, pero tenían esta situación, como por ahí contaba Mariel, hay que ver eso, ¿no? ¿Qué le está pasando en la casa? Claro. Y pude poder charlar con cada uno de ellos, ¿sí? Y tuvimos una salida, y justo me tocó una salida con ellos, y decía, bueno, siempre la profe de educación física va, porque tiene que estar en las actividades que se hacen y demás. Y tuve la oportunidad de poder charlar con ellos, con cada uno, y saber qué es lo que pasaba. Entonces, hablar esto de la empatía, ¿sí? Ponerse en el otro lado, porque muchos te dirán, no, no te metas tanto en eso, porque me decía la maestra, yo te veo como que, a ver, no le prestes mucha atención, porque ya te van a tomar el pelo, porque no, o sea, no, del lado de mamá, porque soy mamá también, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver qué está pasando, qué le está pasando en la casa, porque después llevan toda la escuela, obviamente. Exactamente. Yo voy a rescatar algunos puntos que hace referencia, Carolina. Muchas gracias por tu participación. Primero, siempre hay líderes. Los líderes pueden ser positivos o negativos. Hay líderes que aportan de manera benéfica al grupo y hay líderes que no. No nos olvidemos que Hitler era un líder y lo seguían millones de personas con una ideología equivocada, pero es así. Entonces, hay líderes que cuando se manejan de manera negativa,
también influyen en los compañeros para mal. Entonces, una manera de neutralizarlo, muy buena la política que implementaste, una manera de neutralizar al líder negativo es hacerlo partícipe del control. Cuando él es partícipe y responsable, por supuesto en su medida, con las edades y demás que puedan tener los estudiantes, pero es responsable de la disciplina de sus compañeros, ya sea como ayudante, como colaborador, como secretario, funciones que les permiten, sí, Araceli, que le permiten a ellos mostrar su personalidad y tener ese grado pequeño de responsabilidad con respecto a cómo salen las cosas, los van a llevar a cambiar de actitud. Funciona, ya está probado, eso funciona. Cuando ellos tienen un protagonismo diferente al que tenían, porque anteriormente eran negativos, porque quizás con la mirada, como te sugerían los otros profesores, no les lleves tanto el apunte, entonces desde esa mirada de no tener la atención que necesitaban, se comportaban así. Teniendo una atención también de contención, teniendo una atención de acompañamiento, le permite a ellos mostrarse con otras facetas y cambiar esa situación negativa por algo más positivo. Y lo segundo, que lo habíamos tratado ya en algunos encuentros anteriores, con respecto a los comentarios, yo hacía referencia a los comentarios o las etiquetas de salas de profesores. Es necesario escuchar a los colegas que ya trabajaron con un determinado grupo, pero no quedarnos solamente con eso. Hacer un diagnóstico personal que tiene que ver también con la metodología personal que tiene cada docente con respecto a un grupo. Si yo me quedo nada más que con el comentario que me hizo el colega y la etiqueta que puso el colega anterior o el colega actual, por ejemplo, en tu caso el área de educación física, y no sé, la maestra de grado también dice y sugiere las mismas herramientas de trabajo, castigalo, llevarlos al grado, no los tengas en el patio, y no te permite a vos desarrollar otras actividades y se quedan con esa etiqueta, están perdiendo la posibilidad de que los estudiantes se desarrollen con otro individuo, con otro docente. No todos los grupos actúan, manejan y se desempeñan de la misma manera, tienen que ver con el docente. Es muy importante ponerles límites, pero también es muy importante contenerlos. Y quizás ellos lo que están necesitando es una contención desde lo afectivo, desde otro tipo de representaciones que no sean también la mirada negativa con respecto a su comportamiento, o sea, la mirada negativa del docente con respecto a ese grupo. Todos los docentes vienen y los tratan mal, porque ellos se portan mal, y bueno, el círculo vicioso va a continuar. Si un docente cambia la mirada y busca estrategias para mejorar ese comportamiento, y va recibiendo en un proceso, porque quizás no es inmediato, pero en un proceso va recibiendo otro tipo de comportamiento, de retribución por parte de los estudiantes, significa que la metodología funcionó y que los estudiantes no eran la etiqueta con la cual otros docentes trabajaron con ellos. No sé si hay alguna otra participación, otra consulta. Si no, en este momento estaríamos cerrando lo que tiene que ver con la grabación, si les parece. Profe, había una consulta de que si lo pueden aplicar al trabajo en el nivel superior. Esta docente se desempeña, está en estos momentos en ese nivel. A ver, sí y no. De aplicarlo, lo pueden aplicar, pero, a ver, un momento. El trabajo con respecto al desarrollo del trabajo final integrador, sí, porque es una sugerencia hacia el desempeño de esos estudiantes si es que tienen dificultades de convivencia. Con respecto a eso, sí. Implementarlo
recuerden que el trabajo consiste en la presentación de la planificación con respecto a nosotros para la acreditación. La implementación tiene que ver con llevarlo a cabo y nosotros no estamos pidiendo la evidencia de que se lleva a cabo o no. No sé si te alcanza a ser clara. La evidencia, por ejemplo, puede servirles para quienes están realizando la instancia de concurso. Les sirve hacer el trabajo de planificación en el curso y la evidencia, fotografías y demás, para el concurso. En ese sentido, sí, la implementación. Ahora, con respecto a la planificación y propiamente del curso, tiene que ver con eso, con la planificación, así que por el momento sí, sin ningún problema a nivel superior. Profe, una consulta. Respecto al trabajo final, dice que hay que hacer alusión a la bibliografía, o sea que en el proyecto tendríamos que poner un apartado que diga marco teórico y ver qué bibliografía nosotros la relacionamos con la temática que elegimos, o no entendí bien yo. Sí, en el caso de que la bibliografía, recuerda lo que expliqué hace un momento, es muy amplio el contenido y es muy amplio la gama de posibilidades que ustedes tienen para implementar. Y dentro de la bibliografía que hacemos mención en el cursado, tenés algo que enmarca tanto la problemática como la metodología que vos estás utilizando, haces referencia a esa bibliografía. Si vos utilizaste otra bibliografía porque investigaste en línea o tenés material que proporcionan muchas veces las instituciones, podés hacer referencia con respecto a eso. Ah, sí, mi duda era más el tema de colocar, digamos, el apartado dentro del proyecto como No, marco no es teórico. necesario. No se está pidiendo un marco teórico en el proyecto. Lo que se pide con respecto a hacer mención a la bibliografía es, por ejemplo, si se quiere hacer algún tipo de cita. No es lo mismo decir, desde mi fundamentación como docente, desde mi posición docente, y hacer una referencia, como ustedes vieron cuando yo les hago alguna mención que tiene que ver con mi manera de pensar, entonces yo digo, es mi posición docente. Yo no estoy utilizando un autor, yo no estoy diciendo, Terici dijo que tal cosa, o Tenchi Fanfani dijo que el estudiante, y hago una mención de un autor. Estoy diciendo, mi posición, mi sugerencia es algo personal. Tiene que ver más que nada con eso. Si ustedes van a hacer cita de autor, tienen que mencionar qué autor lo está diciendo. Si ustedes están hablando desde su posición personal como docente, bueno, hacen esa aclaración. Es mi mirada, es mi posición, es mi experiencia. Fíjense que muchos de ustedes cuando empiezan a narrar ahora en la participación dicen, yo tuve la experiencia personal, están hablando de una vivencia personal. Entonces están haciendo esa aclaración. Tiene que ver con un formalismo nada más. Bueno, si no queda otra consulta, yo voy a finalizar la grabación. Muchas gracias a todos por la participación. Va a quedar el encuentro subido en la plataforma, seguramente en primeras horas de la tarde. Muchos éxitos para sus trabajos finales y muchas gracias por el cursado.